incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. Donald Trump está de regreso. Trump vuelve a la presidencia de Estados Unidos, obteniendo victorias clave en una elección que se anticipaba tan cerrada que podía prolongar la incertidumbre. Nada fue así. Los resultados incluso están evidenciando que Trump superó sus resultados de 2020 en varias regiones del país. Hacia la medianoche del martes 5 de noviembre, el expresidente, empresario y candidato republicano se alzó con la victoria en 3 estados clave. La tendencia la comenzó a marcar Carolina del Norte, luego Georgia y luego Pensilvania. Si Trump obtenía la victoria en este último estado, el juego se acababa. Trump superó los 270 votos del colegio electoral requeridos y según los datos, hasta las 8 horas de la mañana del 6 de noviembre, tiempo del este, obtuvo 277 contra los 224 que obtuvo la candidata demócrata Kamala Harris. Solo como dato, en las elecciones de 2016, Hillary Clinton logró 232. Ya en las elecciones de 2020, Trump obtuvo 232 votos electorales, pero sigue siendo menor a lo que obtuvo Joe Biden, que fueron 306 votos electorales. En este 2024, 4 años después de aquella victoria que le costó reconocer por parte de su rival en ese momento, que era Biden, y que provocó una insurrección de los seguidores de Trump en el Capitolio, ahora se vuelve a alzar con la victoria. Le arrebata un segundo término a los demócratas y además su partido ha obtenido el control del Senado, lo que les dará margen para liderar varios asuntos decisivos también. El Congreso aún en conteo. Pero sabemos que en la visión del Partido Republicano y con su líder en el poder, ejercerá entonces una importante influencia en temas sobre impuestos y gastos, así como en la aprobación final de las nominaciones ejecutivas y de la Corte. Con un Trump de vuelta en la Casa Blanca, también se anticipa un endurecimiento de las políticas migratorias y comerciales, especialmente en relación con el incremento de los aranceles, previendo una imposición de entre el 10 y el 20% a los bienes importados, pero para aquellos provenientes de China que serían de hasta el 60%. En este tablero de juego llamado mundo, ¿quién se tiene que poner a temblar? Los mercados en las primeras horas de esta mañana se hizo sentir lo que llama el Trump Trade. Las acciones en Estados Unidos se dispararon con los futuros del S&P subiendo un 2.3%. El dólar registró su mayor alza frente a las principales divisas desde 2020. Los bonos del Tesoro se desplomaron enviando los rendimientos de referencia al alza en casi 20 puntos básicos y el Bitcoin se disparó hasta un récord. ¿Cuál es el sentimiento entonces? Una clara señal de que los inversionistas creen que una segunda administración de Trump se parecerá mucho a la primera. Una cascada de políticas que incluyen recortes fiscales, menos regulación, más aranceles que posiblemente aviven el crecimiento económico, las ganancias empresariales y la inflación. Bloomberg publica esta mañana que para aquellos en Wall Street que han estado en el tren del Trump Trade, especialmente aquellos que mantuvieron los nervios mientras se tambaleaban en vísperas de la elección, fue un momento de reivindicación. Ed Al-Husseini, un estratega de tasas en Columbia Threadneedle Investment, dice que si has tenido el Trump Trade encendido durante las últimas 6 semanas, esto ha sido excepcional. La cuestión es que estas rachas ganadoras no duran para siempre y si este es un buen momento para tomar las ganancias. Bueno, esa es una de las incógnitas por resolverse en las próximas semanas o meses, mientras también esperamos el conteo final de los resultados para saber por qué Donald Trump regresó a la Casa Blanca. Sorbo electoral. Desde Nueva York me acompaña Carlos Rodríguez de Bloomberg News para dar por cerrada esta amplia cobertura que hemos dado desde la estrategia del día en esta edición especial de Sorbo Electoral USA para conversar más a detalle sobre estas primeras impresiones que ya están generando pues la victoria de Trump en los mercados, México y el mundo.
Carlos, a pesar de haber sido cantada y anticipada como una elección cerrada, la novela acaba rápido y Donald Trump tuvo un regreso fácil a la Casa Blanca con todo y los juicios, con todo y las acusaciones, con todo y una oscura y desafiante campaña electoral, incluso pues ese intento de asesinato que vivió y quizá que lo terminó por catapultar, incluso hace que su partido le dé la vuelta al Senado y retome el control. ¿Cómo estás viendo tú la matemática? ¿Cómo quedan los votos del colegio electoral? Bueno, sí, claramente ya es una victoria de Donald Trump. Es una victoria que tampoco debe sorprender a la audiencia de Sorbo Electoral. En el episodio anterior que tuvimos con uno de los encuestadores de Estados Unidos, dejó ver muy claro entre líneas, con cierta cautela, pero que esto era un escenario probable, donde ellos, la encuestadora Atlas Inter, le daba una ventaja de más de 2 puntos en Pensilvania, y todo el mundo sabía que quien se lleve Pensilvania se lleva la elección, y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo un Donald Trump que no solamente se apoderó del Partido Republicano, sino que ahora está demostrando que está llevando a la Casa Blanca, al gobierno de Estados Unidos, a su estilo de MAGA, a su estilo de populismo, y ganó suficientes votos para que esa sea la nueva ley del condado, de la ciudad. Ahora, tú mencionas a Pensilvania, haciendo un recuento de cómo comenzaron a moverse los resultados desde las primeras horas de la noche, ya hacia la madrugada, pues esos resultados terminaron siendo decisivos solo en 3 estados, Wisconsin, Michigan y por supuesto Pensilvania. Y el caso de Pensilvania es especial porque era donde se esperaba incluso un giro de tuerca antes esos desafortunados comentarios de un comediante en un rally de Trump en Nueva York sobre los puertorriqueños, un estado en el que vive una gran mayoría de esta nacionalidad y que supuestamente le podrían dar esa ventaja adicional a Kamala Harris, que evidentemente no sucedió. Mira, Jimena, ya habrá una autopsia a detalle de por qué, cómo y a quién se le puede atribuir esta derrota demócrata, pero lo cierto es que había factores estructurales muy importantes y que quien fuera el candidato demócrata, ya fuera Joe Biden o Kamala Harris o a quien sea, iban a dar contracorriente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos pasó por un periodo de alta inflación y es un de los factores económicos. La inflación es quizás la más costosa en términos económicos, porque a pesar de que se alivie, no es que los precios regresaban a estar a como estaban hace 4 años, simplemente deja de acelerarse, y eso pues no termina de convencer a los votantes, les dejó un sabor amargo y por ende muchos de ellos optaron por dar un voto de castigo contra el gobierno actual y optar por una alternativa, a pesar de lo alarmante o radical que a veces se pueda considerar esa alternativa en el personaje de Donald Trump. En torno a los votantes latinos que mencionas, en efecto, es sorprendente que apenas cerca del 60% de los latinos votaron por el Partido Demócrata. Aún así, sigue siendo el partido que prefieren en su mayoría, pero no a las tasas que llevó un Joe Biden, que se llevó una mayor tasa de los latinos hace 4 años. Pero más interesante, Jimena, y ya prestaremos atención a medida que haya más estudios, no solo de encuestas de salida, sino ya con los datos de los votos efectuados, pero por encuestas que se hicieron ayer, demostraban que poco más del 50%, cercano al 52% de la mujer anglosajona votó por Donald Trump. Cuando tú sabes, escuchábamos de distintos analistas que la gran apuesta de Kamala Harris es que el voto de la mujer fuera la que la catapultara hacia la victoria. Pero en este grupo demográfico en específico de mujer anglosajona, pues quedó una elección bastante dividida. Como tú bien dices, vamos a tener que hacer una autopsia en ese sentido. Ahora, se habla también de cómo está quedando ahora el poderío de los republicanos. Hacia la noche hubo un momento en el que podríamos decir que se perfilaba para tener todo el control, incluso del Congreso, algo que en México muy coloquialmente en términos políticos, en el terreno político se le conoce como carro completo, ¿no? Te quedas con la presidencia, te quedas con el Senado, te quedas con el Congreso, te quedas con la mayoría de los estados gobernados. Pero en este caso, ¿cuál está siendo el desenlace del Congreso? Del Senado ya sabemos que retoma el poder, pero ¿cuál es el estado del Congreso? Aún no se puede descartar que se llevaría ese carro completo Donald Trump. Todavía hay muchas contiendas
por decidirse, quizás más de 50 a estas horas de la mañana de la Cámara Baja, y pues dependerá de 2 o 3 a final de cuentas quién se queda. Sí es importante porque podría significar el único freno o balance institucional que podría tener algunos de los impulsos más controversiales de Donald Trump. Pero si no lo tiene, también puede ser alguna medida que sea bien recibida por el mercado, que asumiría que recibiría Donald Trump luz verde para algunas de esas promesas que hizo al sector financiero o empresarial, entre ellas de menor tasa de impuestos, menor regulación. Entonces ya no tendría el Congreso como un obstáculo. Sí, de hecho ya lo estamos viendo. Los mercados hacia la apertura están mostrando alzas en las acciones de los bancos más importantes de Estados Unidos, Citi, JP Morgan, Goldman Sachs, ante justamente esa expectativa de que Trump cumpla con bajar los impuestos, que se ablande con la regulación. ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? Bueno, quedó claro desde principios de la noche, desde 2-3 horas después de que comenzaron a cerrar las casillas. ¿Quiénes pierden? Bueno, enfrente de las caídas de las monedas emergentes, de hecho de todas las divisas del mundo, ante el repunte del dólar, fue el peso mexicano. Ya lo estamos viendo. Fue unas pérdidas que se aceleraron, que llegaron hasta poco más de 3%, y que ya después tuvieron una pausa. En este momento están ahí el dólar ya más tranquilo, más estable, quizás esperando precisamente qué va a pasar con la Cámara Baja. Otro activo que subió en reacción a este resultado fue Tesla. Las acciones de Tesla con avances de doble dígito. Bitcoin, por supuesto, una apuesta que hizo Donald Trump de atraer a la comunidad de Bitcoin, dando un giro de posición y prometiendo que le dará luz verde para formalizar un poco más, hacerlo una moneda más aceptada por las autoridades. Pues eso está impulsando a ese activo. Las tasas del tesoro están subiendo casi en todos sus renglones. Entonces, sí, el mercado está teniendo una reacción fuerte a lo que se le llamaba el Trade Trump, lo estamos viendo, pero también a la expectativa de qué va a pasar en la Cámara Baja. Claro, y tú bien dices, México y su moneda se convirtieron en centro de atención durante toda la jornada electoral. Nada más para añadirte un dato, ayer estábamos observando en la terminal de Bloomberg esa depreciación de 3% que mencionas, sucedió en 4 horas, y alcanzó su máximo de 20.80 hacia la madrugada. Ahora ya se moderó un poco, pero sigue estando muy, muy alto. También el factor Elon Musk es algo que puede afectar a México, no tanto desde la parte de la divisa, pero sí de esa famosísima planta que todo el mundo ha estado esperando. Sus acciones, tú decías doble dígito, sí, hasta un 15% en pre-market, pero el mercado sabe que Musk tiene a Trump en la bolsa, y esto también se traduce en incertidumbre para México, dado que esas promesas del candidato republicano que ya se perfila para regresar a la Casa Blanca tenían que ver con regresar la manufactura automotriz a Estados Unidos. ¿Cómo se ve México en este panorama, Carlos? Bueno, tú lo has mencionado en esa palabra, incertidumbre, y esta película ya la vimos. El mercado de ahora en adelante va a tratar de adivinar cuáles de las amenazas de Trump eran simplemente exageraciones, eran simplemente eslogan políticos, cuáles sí serán medidas. Pero con el ejemplo que mencionas, creo que es el ideal, independientemente de que sí termine, donde sí ponga tarifas Trump, de qué tamaño. La pura incertidumbre ya puede dar freno a algunas de estas inversiones, especialmente la que mencionas de la planta de Tesla. La verdad es que no veo un escenario tras el apoyo, la mancuerna que hizo Elon Musk con Donald Trump, donde Tesla termine haciendo una planta del lado sur de la frontera estadounidense, es decir, en México, cuando el eslogan, el fin de la campaña es traer esos trabajos, ese tipo de producción o inversión a Estados Unidos. Y pues así habrá otro tipo de proyectos, sobre todo para automotrices, donde no es que se cancelen definitivamente. Recordemos, este va a ser un gobierno solo de 4 años, pero donde sí se le puede poner pausa hasta ver bajo qué condiciones o qué tipo de amenazas sí se materializan de Donald Trump.
Y déjame agregarte otra declaración estilo luna de miel. Estaba leyendo ya la reacción del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien dijo: la amistad de Canadá y Estados Unidos es envidiable para el mundo. Bueno, pues habrá que esperar también la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre todo ahora que se viene la revisión del TEMEC en 2026. La relación tanto con Canadá como con México no es opcional para Estados Unidos. Tiene que ser una relación positiva porque es con algo con lo que ha disfrutado, le da tranquilidad a la nación americana al tener dos vecinos donde no tiene un conflicto intenso, pero también va a forzar a las autoridades mexicanas que algunos de esos puntos duros o controversiales que han estado postergando lidiar o hacer caso a lo que le está pidiendo el gobierno de Estados Unidos, entiéndase cooperación en seguridad, algunos aspectos comerciales, pues la posición de México va a ser un poco más difícil. No sé si se arriesgarían mucho con una amenaza seria de tarifas, con lo impulsivo que es el personaje, a seguir postergando atender algunas de esas indicaciones o recomendaciones o solicitudes o exigencias, como se les quiera llamar, que ha hecho el gobierno de Estados Unidos al gobierno mexicano. Carlos, y ya para ir concluyendo, por supuesto que hay muchísimo que analizar, pero ¿qué va a pasar a partir de hoy y hasta que Trump tome posesión el próximo enero? Bueno, por supuesto, mucha atención en las próximas horas, próximos días a cómo termina de quedar la Casa Blanca. Habrá que ver en esa transición a quién comienza a nombrar, quién se acerca. Se ha visto históricamente, incluso lo vimos hace 8 años, la primera vez que ganó, que a final de cuentas terminó atrayendo a su gobierno incluso gente que no estaba muy activa en la campaña o que no era precisamente parte del movimiento MAGA, terminó siendo parte del gobierno, y eso tranquilizó un poco los nervios tanto del mercado como de la clase política. Ya no quedan muchos de esos, entonces habrá que ver de dónde saca alguna gente moderada que le pueda dar un asesoramiento y que no simplemente se radicalice algunas de las ideas que ya acarrea este movimiento de MAGA, de Make America Great Again. Bueno, pues estaremos a la expectativa y obviamente seguiremos conversando a lo largo de todo este periodo de transición. Muchas gracias, Carlos. A ti, Jimena. El último sorbo. El mundo reacciona a la victoria de Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum, ahora en su conferencia matutina desde Palacio Nacional, no habló mucho, apenas si tocó el tema ante los cuestionamientos de la prensa en un día tan importante para la economía del planeta entero. Dijo que va a esperar a que termine el conteo, pero adelanta que no hay motivo de preocupación. Mientras tanto, otros líderes mundiales ya comienzan a reconocer la victoria y se suman a las felicitaciones. Quizá, si no es que uno de los más importantes, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, quien calificó su victoria de impresionante mientras recordaba la última llamada que tuvieron en septiembre sobre cómo poner fin a la guerra con Rusia. Otro aliado importante de Estados Unidos, Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, felicitando a Trump y su esposa Melania por un regreso histórico que dice significará, según sus palabras, un nuevo comienzo para Estados Unidos y un compromiso poderoso entre ambas naciones. También apunten a Keir Starmer, primer ministro británico, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, pidiendo trabajar en una agenda transatlántica conjunta. Olaf Scholz, canciller alemán. Narendra Modi, primer ministro indio, diciendo que espera renovar la colaboración y seguir en donde se quedaron tras ese primer mandato de Trump. También se pronunciaron los líderes de Albania, Australia, Japón, Pakistán y hasta Nigeria. Y volviendo el foco a América Latina, el presidente de Argentina, Javier Milei, quien calificó la victoria de formidable y que cuenta con Argentina para sus planes. El presidente Gustavo Petro de Colombia también ya reaccionó, y hay que recordar que en su caso él le había llamado loser a Trump en 2020 cuando perdió frente a Joe Biden, pero en esta ocasión dijo que el pueblo estadounidense ha hablado, que se le respeta, y felicitaciones a Trump por su triunfo, además de que aprovechó para recordarle que se deben acabar los bloqueos económicos, así lo dijo. Otro que se suma es Nayib Bukele, presidente de El Salvador, siendo un poco más recatado. Más allá de la diplomacia, el mundo observa, porque si Trump cumple su palabra en cada una de las promesas que hizo, es decir, si el ruido de las amenazas durante su campaña se traduce en acciones, entonces vendrán las ondas de choque en todo el mundo. Entre esas promesas, comercio mundial, aranceles del 60% a China y de hasta el 20% a todos los demás países. La promesa de poner fin a la guerra de Rusia con Ucrania en 24 horas, probablemente con concesiones para Kiev, y también ha pedido deportar a más de 11 millones de inmigrantes indocumentados de Estados
Estados Unidos. El mundo está a la expectativa del Trump 2.0. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.